Desde tiempos ancestrales, las sociedades humanas han desarrollado mitologías para explicar el mundo y los fenómenos naturales que les rodean. En este sentido, la mitología nórdica es una de las más enigmáticas y fascinantes, ya que presenta una amplia variedad de deidades, héroes y criaturas que se entrelazan en relatos llenos de aventura, valentía y magia. Sin embargo, detrás de las épicas historias de la mitología nórdica, existe también un lado oscuro y siniestro, que nos habla de los miedos, inquietudes y supersticiones de los antiguos escandinavos. En este documental, nos adentraremos en el lado más oscuro de la mitología nórdica, para explorar las leyendas más siniestras y aterradoras que se han transmitido de generación en generación. Descubriremos la existencia de seres sobrenaturales, dioses vengativos y terribles acontecimientos que han quedado grabados en la memoria colectiva de los pueblos nórdicos. Prepárense para sumergirse en un mundo misterioso y desconocido, lleno de criaturas sobrenaturales, donde la magia y lo paranormal se mezclan con la cruda realidad histórica de los pueblos escandinavos. Yo soy el documentalista, y esto es el lado oscuro de la mitología nórdica, las leyendas más siniestras. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Para adentrarnos en este fascinante mundo de mitos y leyendas nórdicas, es importante entender la concepción que tenían los antiguos escandinavos sobre el universo. En la mitología nórdica, el cosmos estaba dividido en 3 mundos: el mundo de los dioses, Asgard; el mundo de los humanos, Midgard; y el mundo de los muertos, Helheim. Cada uno de estos mundos estaba habitado por seres sobrenaturales y criaturas místicas que interactuaban entre sí. Dentro de este contexto, una de las leyendas más escalofriantes de la mitología nórdica es la de Fenrir, el lobo gigante, que representaba el caos y la destrucción. Según la leyenda, Fenrir era hijo de Loki y una giganta, y su crecimiento era tal que los dioses comenzaron a temer por su poder. Para evitar que Fenrir se volviera demasiado fuerte, los dioses decidieron atarlo con una cadena mágica que se dijo que era irrompible. Pero Fenrir no se dejó engañar y exigió que uno de los dioses pusiera su mano en su boca como garantía de que no lo estaban engañando. Tyr, el dios de la justicia, fue el único valiente que aceptó el desafío y puso su mano en la boca de Fenrir. Sin embargo, cuando el lobo se dio cuenta de que había sido engañado, cerró su mandíbula y le arrancó la mano a Tyr. Fenrir quedó encadenado, pero su furia no disminuyó, y se dice que se liberará durante el Ragnarok, el fin del mundo nórdico, para desatar su ira sobre los dioses y los hombres. Otra leyenda siniestra de la mitología nórdica es la de Hel o Hela, la diosa de la muerte y el inframundo. Según la leyenda, Hel era la hija del dios Loki y su aspecto era espantoso, con la mitad de su cuerpo muerta y la otra mitad viva. Cuando los dioses se enteraron de su existencia,
la desterraron al inframundo y la nombraron reina del reino de los muertos. Los antiguos escandinavos creían que cuando una persona moría, su alma viajaba al inframundo para ser juzgada por Hel. Si la persona había sido buena en vida, se le permitía entrar en el Valhalla, el paraíso de los guerreros, para disfrutar de una vida eterna en compañía de los dioses. Sin embargo, si la persona había sido mala, era condenada a vagar por el Helheim para siempre. Otra figura siniestra de la mitología nórdica es la de Loki, el dios de la travesura y el engaño. Aunque a menudo se le representa como un personaje divertido y bromista, Loki también tenía un lado oscuro y siniestro. Se le atribuyen actos malvados como el asesinato del dios Balder, el cual lo llevó a ser castigado y atado a una roca con las tripas de su propio hijo, mientras una serpiente venenosa goteaba su veneno sobre él. Sin embargo, a pesar de su castigo, Loki siguió sembrando el caos y la discordia entre los dioses y los hombres. Su papel en la mitología nórdica es complejo y ambiguo, lo que lo convierte en uno de los personajes más intrigantes y enigmáticos de esta cultura. La mitología nórdica también cuenta con una gran variedad de criaturas siniestras que atemorizaban a los antiguos escandinavos. Por ejemplo, los Draugr eran seres que se creían que eran los muertos que regresaban a la vida para atormentar a los vivos. Estos seres eran descritos como cadáveres hinchados y podridos que vagaban por las noches, arrastrando cadenas y emitiendo gemidos y lamentos aterradores. Otras criaturas temibles de la mitología nórdica incluyen los gigantes de hielo, los trolls y los elfos oscuros. Estos seres eran considerados malignos y peligrosos, y se creía que habitaban en lugares oscuros y solitarios, como cuevas y montañas. Conclusión. La mitología nórdica es una cultura fascinante y enigmática que ha dejado un legado duradero en la historia de la humanidad. A través de sus leyendas y mitos, podemos adentrarnos en un mundo misterioso y sobrenatural, lleno de dioses, héroes y criaturas siniestras. En este documental hemos explorado el lado oscuro de la mitología nórdica, para descubrir las leyendas más escalofriantes y enigmáticas que nos hablan de los miedos y las inquietudes de los antiguos escandinavos. Desde Fenrir, el lobo gigante, hasta Hel, la diosa de la muerte y el inframundo, pasando por Loki, el dios de la travesura y el engaño, y una amplia variedad de criaturas sobrenaturales. Hemos podido adentrarnos en un mundo mágico y aterrador. La mitología nórdica es una muestra más de cómo los seres humanos han intentado explicar el mundo que les rodea y sus propias emociones a través de relatos llenos de fantasía y misticismo. En este sentido, nos muestra cómo los antiguos escandinavos intentaron dar respuesta a sus miedos y anhelos a través de la creación de mitos y leyendas que han perdurado hasta nuestros días. Espero que este documental haya sido de tu agrado y les haya permitido adentrarse en el fascinante mundo de la mitología nórdica. Yo soy el documentalista y esto fue el lado oscuro de la mitología nórdica, las leyendas más siniestras. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas.
Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.